Bien. Ahora vamos con Carmen Hernández Heredia. Presente. Gracias. Bien. Elide Chan Alday. No tiene internet, maestro. Ah, ok, gracias por No se avisar. pudo conectar. Gracias por avisar. Muy bien. Ahora vamos con Ligia Medina. Presente. Gracias. Shadiani Escamilla Rosado. Presente. Gracias. Sol Ángel Calles. Presente, Gracias. presente. Bien. Ok, María José Adrián Palacios. Presente, profe. Gracias. De nada. Y, ok, vamos con Jesús Enrique Balagnó Presente. y Mariana Canchesul. Presente. Perfecto. Gracias. Bueno, estábamos viendo lo que es el tema, bueno, A mí no me mencionó, a ver, Yahari, maestro. te salté, ¿verdad? Sí, te salté. Perdón, Yahari. Sí, gracias. Te salté. Ahí estás. Gracias por avisar. Bien. Ahora sí, ya estamos todos. Muy bien. Estábamos viendo lo que es el tema de lo que es la conducta provocada. Ayer les estaba tratando de explicar algunos puntos o elementos que debemos estar observando con respecto pues a estos elementos que normalmente debemos siempre estar observando, por ejemplo, con respecto a los aspectos conductuales que a veces no se nos pueden escapar. Por ejemplo, con el consenso de lo que a veces hacen los organismos. Ayer estábamos viendo algunos elementos de cómo reaccionan algunos sujetos a su entorno, ¿sí? Y cómo de alguna otra forma nosotros podemos identificar que hay ciertos elementos y patrones que nosotros podamos seguir y otros podemos desarrollar. El tema que normalmente que estamos nosotros hablando es con respecto al tema del reflejo. En ese aspecto sabemos que el reflejo es diferente al instinto. ¿Por qué? Porque normalmente yo les comentaba que eh, es una pauta hereditaria característica de nosotros, ¿sí? A diferencia de la cuestión del instinto, que es de carácter local y que no compromete a todo el organismo y que el reflejo simplemente es una sola respuesta y es automática y está desencadenada por un solo estímulo. La mayoría de todos los reflejos, esa es la pauta que vamos a estar observando. Todos los reflejos es en respuesta a un estímulo particular. Bien, ahora sabemos que hay diversos tipos de reflejos como parpadear, por ejemplo, como también, por ejemplo, cuando extendemos la pierna o los aspectos de sobresalto, ¿sí? Estos aspectos de parpadear o la extensión de la pierna o el sobresalto normalmente está determinado por ciertos elementos como por ejemplo el aspecto luminoso, un cambio en la iluminación, la extensión de la pierna, ya sea
por alguna situación en el cual el sujeto se vea, por ejemplo, tal vez por algún tirón, por alguna otra situación que lo lleve a tener ese reflejo. Sobre todo como cuando nosotros nos golpeamos, normalmente en la rodilla podemos extender la situación de la pierna. El aspecto de sobresalto, que normalmente está determinado por una característica que está en nosotros por lo que es el sistema nervioso autónomo, que se divide en sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que nos prepara para dos cosas, y eso está relacionado mucho como la primera parte de nosotros. El aspecto de que nos sobresaltemos es que es una respuesta del sistema nervioso autónomo, específicamente simpático, ante un estímulo que se presenta de forma abrupta y el organismo no está preparado para asimilarlo en ese momento, y es por eso que al parecer nos sobresaltamos. Por ejemplo, como cuando tenemos una situación emocional y de repente no esperamos que alguien nos toque el hombro y enseguida saltamos, o cuando de repente estamos en una situación de estrés y de repente alguien pasa, por ejemplo, y sentimos la cercanía, no lo sé, de alguien que pase o un sonido fuerte y nos sobresaltamos. En este aspecto el sobresalto va a responder a un estímulo específico en el cual el sujeto no tiene la percepción o cognición de la situación que ante la cual él se haya podido anticipar de forma consciente. Por eso sucede este aspecto con respecto al sobresalto. Es una respuesta del cuerpo ante un estímulo ante el cual simplemente no está preparado o no tenía conocimiento de él. Bien. Ante esto, ¿cómo vamos? ¿Si está comprendiendo este aspecto? No, maestro, ¿podría dar más ejemplos, por favor? Ok, bien. En un ejemplo, por ejemplo, en el cual de parpadear. Por ejemplo, ¿por qué parpadeamos? Normalmente, por ejemplo, parpadeamos porque es un efecto en nosotros ante una situación, ya sea por alguna condición física que esté afectando a lo que son nuestros ojos, ¿sí? También podemos parpadear ante ciertos aspectos, como por ejemplo los cambios de luz, como yo les decía. En este sentido, el parpadear, la velocidad de parpadeo también puede responder, por ejemplo, a aspectos en los cuales la persona puede estar parpadeando con mayor velocidad en relación a ciertos estados de excitación o alteración. Específicamente, por ejemplo, también suele suceder mucho el parpadeo ante la percepción de algo que incomode al sujeto, específicamente en los ojos, y por ejemplo como cuando pasamos de una iluminación a otra, ya sea de mayor a menor. En la extensión de la pierna es lo que vamos a conocer con el término de espasmo. Este reflejo del espasmo es de tipo involuntario y de alguna otra forma esta extensión de la pierna o este reflejo responde a una respuesta del cuerpo ante una descarga interna del cuerpo sobre por alguna situación por la que esté pasando el sujeto, ya sea
por ejemplo, que le golpearon, y normalmente, sobre todo en la situación de la rodilla, donde tenemos nosotros terminaciones nerviosas, y por ejemplo, el efecto natural, por ejemplo, como cuando te miden los reflejos de la rodilla, si respondes a él de forma involuntaria, es normal y esperado, porque hay un punto exacto donde te están evaluando cómo está la respuesta y la velocidad de respuesta de tu pierna eh, con respecto a un aspecto físico, ¿sí? Este aspecto involuntario simplemente, el aspecto mecánico de golpear la rodilla activa automáticamente como si fuera una especie de mecanismo de palanca y hace que nosotros lo extendamos. También puede deberse, por ejemplo, a que estemos nosotros, por ejemplo, en una posición en la cual, por ejemplo, se estén lo que son los nervios con respecto a lo que es la parte del femoral, pueden extenderse, por ejemplo, si hay algún golpe o alguna situación, y se extiende automáticamente también. Es como una respuesta bioeléctrica en la extensión de la pierna, que puede suceder ante lo que es el paso de energía. Lo diferente es con el aspecto del sobresalto, con lo que es el sistema nervioso simpático, porque nosotros tenemos como este piloto automático que nos prepara para estar en estado de alerta y desarrollar una respuesta, ya sea de miedo, huida o ataque. El aspecto de sobresalto es como una respuesta en nosotros que está hasta cierto punto preprogramada para responder. En este aspecto, el sobresalto es como la primera etapa para la siguiente reacción que vayamos a tener. Simplemente es como cuando nosotros estamos fuera de un campo de atención y algo abruptamente sucede y nos pone en un estado automático de alerta, ya sea, como les dije, para el ataque, la huida o bajo la expectación de lo que pudiera estar sucediendo. Algunas personas pueden caer en estos aspectos, aspectos catatónicos de expectación, aspectos de sobresalto que los lleven automáticamente a brincar, a huir, etcétera, o aspectos de sobresalto que hacen que la persona automáticamente, ante el agente o la situación que le pareció amenazante en ese momento, puede ser un espasmo de agresión automática. Y esta agresión no es racional, sino es una respuesta del cuerpo ante lo que considera un ataque o una provocación de el medio exterior. No sé si quedó más claro o todavía tienen alguna duda. Es como el ejemplo que nos dio del corredor, de los corredores. Ya están como que están entrenados a que al escuchar el silbato o la pistola que los hace como que correr, y ante eso, que es el estímulo provocado, como que ellos salen corriendo, ¿no? Como que ya están programados para eso. Ok, el correr sigue, bueno, cuando en el ejemplo pues, de los corredores, es por ejemplo, antes de que ellos salgan a correr, se tiene que dar lo que es el reflejo de sobresalto, se tiene que activar, de alguna otra forma es como un mecanismo primario, es como ya ven que antiguamente se decía que los autos tenían dos tipos de motores, es como en algún momento el sobresalto es como cuando metes la llave o es del coche y automáticamente todo el coche se prende.
la cuestión de sobresalto es que, por ejemplo, hay personas que pasan de sobresalto a la acción en milésimas o centésimas de segundo. Y hay personas que simplemente el hecho de que escuchen el sonido, pasan de sobresalto para después la respuesta racional de lo que van a hacer, ya sea correr, ya sea saltar, etcétera. El sobresalto es como ponerte en un estado de atención exacerbada de alerta, donde se prepara el cuerpo para una acción específica. Normalmente, por ejemplo, como cuando nosotros asustamos a alguien y brinca, por ejemplo, brinca, grita y todo eso, antes de que la persona brinque o grite, ese espasmo en el cuerpo que hace que la persona eh, pase a un estado de alerta completo. Lo que nosotros no podemos siempre controlar son estos aspectos de las reacciones secundarias que van a haber con respecto después de sobresalto. Porque hay personas que antes del sobresalto se activa la alerta y gritan. Hay personas que antes del sobresalto se activa la alerta y corren. O hay personas que ante un sobresalto o un susto automáticamente se quedan prácticamente a la expectación, inmóviles, viendo lo que pudiera pasar o no. Maestro, Ujú. ¿me escucha? Sí. Un ejemplo de esto podría ser cuando las personas están durmiendo. Por ejemplo, yo tengo dos casos, ¿no? Cuando levantamos a mi mamá, ella lo que hace es brincar. O sea, Ujú. primero como que tiene ese sobresalto y Ujú. brinca, y luego como que grita. Ujú. Y mi papá, Exactamente. y cuando levantamos a mi papá, lo primero que hace él es como que lanzar un golpe, ¿no? Como que se pone a la defensiva para un momento de un ataque. Ujú. ¿Así más o menos? Exactamente. Ni más ni menos. Exactamente. Ya le dices al clavo. Exactamente. Sí. Normalmente el sobresalto no tiene una connotación racional. Simplemente el cuerpo reacciona. Así reacciona tu cuerpo ante un estímulo no esperado, ante un estímulo eh, sorpresa, por así decirlo. No es lo mismo como cuando, y se ve la diferencia como cuando sabes que vas a ir a un lugar donde te van a asustar, donde de alguna otra forma es otra cosa diferente. No es lo mismo el sobresalto de que sabes que donde vas a ir a un lugar donde te van a asustar y donde se da un aspecto de condicionamiento porque la persona sabe lo que va a suceder ante una situación inesperada en la cual el sujeto no tenía en cuenta que eso iba a pasarle a él. Esas son las situaciones de los reflejos, ¿sí? La mayoría de los más naturales, ya sean nuestros familiares o los niños, o los animales, también pueden tener reacciones de sobresalto, ¿sí? Porque también saltan, los gatos también se asustan y también tienen sobresaltos, o los perros y todo, no sé, o otros animalitos que tengan esa reacción ante algo que no esperen y los asusten. La segunda reacción es el matiz de esa naturaleza de ese reflejo. Bien, queda claro ese aspecto con respecto al sobresalto y a estos reflejos comunes. Un reflejo podía ser el hipo, porque el Um, estímulo provocado es la irritación del diafragma. Y la respuesta exactamente. correspondiente es como que el sobresalto, como de, o sea, no me lo espero, pero estoy brincando, no sabes cuándo va a llegar.
Eh, bueno, es que el hipo es un fenómeno interesante. Porque el hipo es como si fuera, es como, el hipo es como una reacción del cuerpo, pero esta reacción del cuerpo es como un ciclo, ¿sí? Es como que algo se quedó en nosotros y normalmente de alguna otra forma el hipo lo que intenta es como destrabar algo de lo que es la vía respiratoria y es una respuesta del cuerpo para regresar al aspecto de homeostasis. Algo sucedió ya sea en la boca del estómago o en las vías estomacales que están generando como ese aspecto o esa sensación que les dé hipo, ¿sí? Es una forma del cuerpo para tratar de eso, pero es una respuesta eh, a diferencia del el sobresalto nada más no es cíclico, nada más es en el momento sucede algo y se da. Y ahí termina lo que es el ciclo de esa respuesta. A diferencia del hipo, que es si es cíclico. Y es un ciclo como que no se termina de, de desarrollar en el sujeto. Y es como que te quedas trabado. El hipo es como un disco rayado o algo que se quedó y no pasa de allí. Es como de alguna otra forma una especie de fallo a nivel de el avance para la normalización del sujeto, ¿sí? Pero pues en general el sobresalto simplemente es eso, ¿sí? Como que reaccionas ante eso y hasta ahí terminó tu sobresalto. No sé si quedó claro. ¿Sí o no? Maestro, escuché que mencionó algo acerca de una diferencia que existe entre el susto esperado, o sea, el sobresalto esperado y el que no es, el que es inesperado. Sí. Se me vino, por ejemplo, se me viene a la mente un ejemplo de cuando entramos a la casa de los sustos que vienen en las ferias. Ya sabemos a lo que vamos, ¿no? Y reaccionamos de formas diferentes. Por ejemplo, el que no se lo esperaba reacciona de una forma muy sobresaltada hacia su protección. Ujú. Pero el que ya se lo esperaba, por ejemplo, te asustas en la casa de los sustos y ¿qué haces? Gritas pero ríes. ¿Por qué? Porque es algo que te emociona. O sea, Exactamente. tiene diferencias, ¿no? Efectivamente. Ahí está la diferencia. Porque obviamente vas a la casa de los sustos para buscar una emoción, ¿sí? Y la diferencia en que tú de que te asustes ante algo que no esperabas es tu cuerpo es reaccionando a eso, poniendo a la defensiva, a que vayas conscientemente para que te asusten, porque lo que tú estás buscando es generar una emoción en ti. La emoción es lo que hace la diferencia, ¿sí? Y en el otro simplemente es una respuesta del cuerpo. La emoción normalmente tiene, si bien tiene un cognato que a veces no podemos evitar, podemos nosotros provocar ciertos tipos de emociones en nosotros. El reflejo como tal es una simple respuesta del cuerpo o del sistema eh, simpático ante un estímulo que normalmente no está preparada la persona en ese momento y es su forma de responder. No sé si está quedando más claro este aspecto. ¿Sí o no?
Sí, en uno es como que la respuesta automática del cuerpo como de "Ay, inesperado", y en la casa de los otros como que sabes a lo que va, pero no sabes por dónde va a venir, como que sí sé que me Claro, van a asustar, pero no sé en qué momento. O sea, voy a... sí. Y estás a la expectativa de que eso va a suceder, sí. Pero de alguna otra forma es una preparación del cuerpo para eso. Te preparas para asustarte, te preparas para reaccionar. A diferencia de esto que tu cuerpo no está preparado. Es más fácil de alguna otra forma controlar hasta cierto punto cuando vas a la casa de ciertos sustos, como prepararte o precondicionarte para un tipo de reacción particular, a que algo suceda por accidente o por algo inesperado en el cual tú ya no tienes control de eso. En cuando vas a que te asusten, de alguna otra forma te pones en una condición mental o una condición de tu cuerpo para poder recibir ese tipo de estímulos y responder de una cierta forma. De alguna otra forma es esperado lo que suceda, pero en el otro es totalmente inesperado. Lo importante acá es que en todo reflejo va a involucrar siempre dos tipos de eventos. Sabemos que hay un estímulo provocador y una respuesta correspondiente, ¿sí? Y esto es lo que caracteriza a todos los demás reflejos. Y esto es algo que normalmente es sencillo. Esto es lo más sencillo que nosotros podemos evaluar con respecto a, pues, a este tema. Se dice que los reflejos, una de las características fundamentales de los seres vivos es su capacidad de respuesta ante los más variados estímulos, lo que permite que se relacionen de una forma afectiva con el mundo exterior y que tengan una percepción más o menos rudimentaria según su grado de evolución de su organismo y medio interno. En este aspecto, lo que nos caracteriza a nosotros con respecto a los reflejos es la respuesta que nosotros vamos a estar teniendo, ¿sí? Esta capacidad que nosotros tenemos de los reflejos, que es prácticamente cómo responde el cuerpo, es lo que nos identifica a nosotros como seres vivos para poder conectarnos con el reconocimiento incluso de emociones. Por ejemplo, porque de alguna otra forma los reflejos son como el antecedente de las emociones en las personas, ¿sí? Por ejemplo, eh, hay situaciones que van a presentarse en nosotros que simplemente es como decir la forma evolucionada de un reflejo que tuve yo en mi infancia se vuelve una emoción y esa emoción se puede convertir más adelante en un sentimiento, ¿sí? Por ejemplo, es como el aspecto de el desagrado o algo que es desagradable. Algunas personas ante cuestiones que son desagradables en el momento o el cuerpo no las asimila, se puede sobresaltar, ¿sí? Puede reaccionar de diferentes formas, puede parpadear, puede extender la pierna. Y quiero hablar con respecto a esto de extensión de la pierna. Esta extensión de la pierna es lo que vamos a conocer como a nivel neuromuscular como lo que llamamos hipertonía. Normalmente el aspecto de hipertonía es cuando aumenta lo que es la tonalidad muscular en el cuerpo ante un estímulo, ¿sí? Que está provocando que se tense. En este sentido, normalmente es cuando podamos decir el aspecto, la evolución de lo que es la extensión de la pierna o la extensión de una extremidad, es el proceso primario de lo que más adelante podemos identificar con respecto a un estado de ánimo. Por ejemplo, es que estoy ansioso, estoy estresado, estoy tenso. El reflejo es como el antecedente de lo que más adelante se convierte ya
en el sujeto, en un patrón. Por eso hay personas que podemos identificar como ansiosas, pero normalmente son personas hipersensibles a ciertas condiciones externas que los llevan a que tengan ese tipo de estado. A diferencia de lo que estábamos viendo con respecto a los reflejos, por ejemplo, el proceso y la latencia del efecto con respecto al reflejo en una emoción o en un estado de ánimo se vuelve mucho más alargado en la persona, y es en donde se vuelve después una programación para decir cómo hay personas que son muy tensas, muy nerviosas, se estresan con facilidad y dicen, se nota que estás estresado, pero esa es una evolución que partió de un reflejo que pasó más allá del tiempo esperado con respecto a la presencia del estímulo, eh, provocador, a la respuesta correspondiente. En este aspecto, la respuesta correspondiente alarga más su efecto en el cuerpo de la persona, y por lo cual ya podemos pasar de un simple reflejo a un estado de ánimo o incluso una emoción. No sé si está quedando claro este aspecto con respecto a los reflejos, o si se está comprendiendo. No mucho. Ok, bien. Bien, ¿cómo sabes tú que estás triste? Porque mi cuerpo lo representa. Muy bien, ok, perfecto, excelente ejemplo. Bien, en tu cuerpo, ¿dónde identificas la tristeza? Am, en mi cara y el cansancio, así, no quiero hacer nada, estoy triste, Ok, así sí me da a entender. bien. En ese aspecto te voy a comentar, en ese aspecto tuvo que haber surgido en ti una respuesta ante un estímulo o un estímulo provocador en tu pasado, que después evolucionó o se hizo más complejo para poder decir, es que, por ejemplo, sucedió esto o pasó esta situación, estaba muy alegre y de repente, ¡pum! El reflejo está muchas veces, hay reacciones, por ejemplo, en el que escuchas una noticia y ya no se da un sobresalto, sino que se da tal vez una sencilla respuesta, como en este sentido, por ejemplo, a lo mejor el aspecto de que tu parpadeo es o la forma en que tú reaccionaste es o tu nivel de reflejo en ese aspecto es como que hay ciertos estímulos que a veces nos hacen sentir triste, que incluso se ha comprobado que ciertas personas cuando están tristes baja su nivel cardíaco, y obviamente baja lo que es el nivel de excitación de la persona a nivel neuronal, y por lo cual es cuando determinamos que normalmente podemos estar en un estado de tristeza o melancolía, porque prácticamente es lo que conocemos técnicamente como un aspecto de un estado depresivo. La tristeza es un estado depresivo porque vas de un estado activo a un estado en el que va disminuyendo tu capacidad de respuesta, y eso causa un malestar. Por eso es que nosotros percibimos más adelante el aspecto de la tristeza, porque la tristeza es como un reflejo en el cual el cuerpo se quedó en aspecto catatónico,
pero en lugar de salir de ese aspecto catatónico que hizo que rompiera el equilibrio de tu cuerpo, se mantuvo ese aspecto y ya no reaccionas, y obviamente como no estás reaccionando a tu cuerpo, pues no se da a nivel neurológico lo que es el funcionamiento o la activación de la dopamina, y como no se está liberando dopamina, se libera otra sustancia que genera que el cuerpo se, eh, se, se establezca en un estado como de que empieza a disminuir tu carga de respuesta, y te sientes deprimido, te sientes triste. Pero de algún momento es, por ejemplo, es una evolución con respecto a los reflejos, ¿sí? Por eso es que dice que una de las características fundamentales de los seres vivos es su capacidad de respuesta ante los más variados estímulos, lo que permite que se relacionen de una forma afectiva con el mundo exterior. Los reflejos es como la forma en el que empieza a desarrollarse más adelante en ti todas las emociones que tú tienes, ¿sí? Pero nosotros no venimos con emociones implícitas. Estas emociones son la evolución de los reflejos que hemos tenido en nuestra historia. Ya sea que no supimos reaccionar o sobrereaccionamos o nos sobreexcitamos. Por ejemplo, el reflejo de sobreexcitarse o sobreemocionarse es lo que ahora le llamamos estar alegre, eufórico o alegre. El aspecto de sentirse incómodo, inquieto, es con un gran malestar, pero con un nivel de alteración, es a lo que llamamos enojarnos. Pero todo partió de un reflejo que después fue desarrollándose, y el tiempo de latencia para que pasaras de esa etapa ya empieza a durar más tiempo la respuesta en el sujeto. Pero no sé si está quedando claro este punto con respecto a los reflejos. Sí, ya. Gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, en este sentido, por ejemplo, tenemos que entender cómo funcionan los reflejos. Los reflejos simples, dice, por lo general son mediados por 3 neuronas. Lo que es, en ese aspecto, es el estímulo ambiental. El reflejo activa una neurona sensorial, que es la neurona eferente, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, dice, de aquí los impulsos neuronales son transmitidos a la neurona motora, que es la neurona eferente, que activa los músculos involuntarios de la respuesta refleja. Dice, no es común que una neurona sensorial y una motora se comuniquen así que lo que hacen a través de una interneurona. En este aspecto, para verlo en un aspecto sencillo, cuando hablamos de lo que son los estímulos, por ejemplo, lo voy a ejemplificar acá rápidamente en el pizarrón. Veamos. Nosotros, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, que que tenemos una mano. Ajá. Ok. Imaginemos que esta mano, por ejemplo, tiene, en ese aspecto tenemos, por ejemplo, no sé, un clavo, una tachuela. Bien. Cuando hablamos acerca de estos estímulos,
por ejemplo, hablamos de un estímulo ambiental. Este es el estímulo ambiental, ¿sí? Por ejemplo, y que de repente vas a tocar algo que es puntiagudo. Bien. Cuando yo determino que ese estímulo ambiental va a tener un reflejo que va a activar una neurona sensorial. En este aspecto, ¿qué neurona sensorial vamos a determinar? Por ejemplo, determina esta neurona sensorial relativo al dolor. Y esta neurona sensorial es la que determina, por ejemplo, la señal que va a estar viajando, ¿sí?, a nuestro cerebro, ¿sí?, que va a estar viajando al cerebro. Ok, aquí en el cerebro, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo para poder entender lo que es el reflejo? Vamos a tener un aspecto de una neurona motora, ¿sí? La neurona motora es, en este aspecto, la que va a dar la respuesta. En este aspecto, primero sube la respuesta al cerebro, ¿sí? Sin embargo, yo necesito una neurona motora que va a conllevar a que yo quite el dedo de acá. Sin embargo, lo interesante de esto es que entre esta señal que sube ante la percepción del dolor y la señal de la neurona motora que hace que yo contraiga el dedo, está lo que llamaríamos nosotros una interneurona, que es la neurona en el cerebro que va a conectar estos dos aspectos, lo que es la neurona sensorial y la neurona motora. Esta interneurona es la que los conecta para que de alguna otra forma este punto es lo que va a activar de forma automática. Así es que cuando se da la señal bioeléctrica de la sensibilidad, esta neurona automáticamente manda la respuesta como si fuera una programación en nosotros para que quitemos el dedo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, imaginemos que ustedes están viendo acá y yo hago ¿qué? ¿Vieron? Fue de forma automática. ¿Por qué se dio de forma automática cuando yo acerqué el pincho en ese aspecto, esto puntiagudo acá? Porque si no fuera por la interneurona, no pudiera yo establecer la respuesta. Y lo interesante de esto es que, por ejemplo, algunas personas que tienen un fallo a nivel fisiológico o neuroanatómico y no hay una interneurona entre ambos, es lo que a veces falla al momento de realizar una respuesta. Es por eso que este es el mecanismo que vamos identificando para que se dé adecuadamente un proceso de un reflejo en una persona. Tiene que existir en este aspecto lo que es una neurona sensorial, una neurona sensitiva, una neurona motora, una neurona motora y la interneurona, que es la que va a estar conectando esto para que podamos nosotros reaccionar ante el medio. Interneurona. Las personas que por lo general tienen por ejemplo, la sensibilidad y después como que tardan en procesar, puede haber una falla a nivel anatómico o fisiológico que va a causar de alguna otra forma que tengan una disminución en relación a la
respuesta de los reflejos. Una condición normal que podemos observar con respecto a esto es si hay ciertas condiciones toxicológicas o farmacológicas que estén afectando el funcionamiento de esta interneurona. Es por ello que cuando se da este aspecto, a lo mejor no hay problema en la neurona sensorial, tampoco en la neurona motora, pero hay algunos elementos o condiciones tóxicas o químicas que cuando nosotros lo ingresamos a nuestro cuerpo hacen que se obstruyan lo que son los canales para dar una respuesta a la velocidad de la luz en correspondencia al estímulo que estamos nosotros enfrentando. ¿Cómo queda este aspecto de la comprensión de lo que es el funcionamiento de un reflejo? O sea, es un proceso neuronal que cuando no hay el reflejo de ante un estímulo externo que es el pinchazo, quiere decir que hay un daño como a nivel cerebral o neuronal. Así es. Ya sea el daño puede ser anatómico, pero también puede ser un fallo a nivel fisiológico. El nivel fisiológico puede deberse de dos formas. Una de las formas en las que podemos nosotros identificar el fallo es que algo no está bien a nivel de programación biológico en nosotros y no estamos respondiendo. En ese aspecto habría que sospechar que algo está sucediendo con respecto a la información que está en la interneurona, que está conectando estas vías, ya sea las vías eferentes y las vías aferentes. Las vías aferentes son de alguna otra forma lo que son las que llevan la información del exterior hacia el cerebro, y las vías eferentes son las que llevan la información de respuesta del cerebro hacia el punto exacto donde estamos percibiendo el estímulo. Pero si la interneurona se ve comprometida por alguna situación psicológica, por alguna situación de alguna hormona, algún receptor neuronal que no esté funcionando de forma adecuada, eso obstruye nuestra velocidad de respuesta, ¿sí? Por eso, muchachos, si ustedes toman alcohol, el alcohol afecta a las interneuronas, y por eso, por más que quieran ustedes la velocidad controlarla, no la van a poder controlar. Aun cuando están sanos y buenos, sean rápidos. Por eso es que decimos que hay que identificar, por ejemplo, que las personas cuando están en un estado de tóxico maníaco no responden de forma lógica o de forma armónica con respecto a los estímulos. Sí quedó claro con este ejemplo que les acabo de dar, cuando nosotros nos intoxicamos es con como alcohol. Cuando una persona está drogada, ¿no? Exactamente. Cuando una persona está drogada, sí, y dicen, o sea, no está en sus 5 sentidos, no sienten nada, o sea, los lastimas y están en un estado de excitación tan grande que su cerebro, como que la neurona está afectada por pues la droga, que no sienten sí. Porque estas sustancias lo que hacen es obstaculizar la información, tanto la información que llega del exterior al cerebro. A lo mejor ya llegó la información, pero el proceso de interpretación, por ejemplo, no está llegando porque en ese aspecto el intermediario o la intermediaria, que es la neurona, la interneurona, no está llevando esa información de forma directa.
porque tenemos que entender, más adelante lo van a ver ustedes, que nuestro sistema nervioso es como una mega vías de carreteras que están interconectadas. Sin embargo, así como hay vías de ida, hay vías de vuelta. Imaginemos que la interneurona es como dentro de lo que es una autopista, es una intersección. Si esta intersección se encuentra obstruida o no, o se encuentra dañada, pues obviamente no va a viajar con la misma velocidad o de la misma eficacia la respuesta con respecto a lo que está viviendo el sujeto. ¿Sí? ¿Sí quedó claro este aspecto? ¿Sí o no? ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Bien. Ya me quedan pocos minutos. Bien. Para la siguiente clase ya debemos estar terminando este tema de lo que es, vamos a ver lo que es el tema de lo que es arco reflejo. ¿Sí? Voy a estarles presentando este tema, pero debemos de estar avanzando un poco más rápido. Voy a pedirles el favor de que quiero ver quién me ayuda a poder determinar, por ejemplo, con 2 videos. Necesito 2 videos en los cuales poder determinar lo que son el tema de lo que son lo que es una respuesta, la respuesta refleja en bebés. ¿Sí? 2 ejemplos de tipos de respuesta de reflejas en bebés. ¿Quién me quiere apoyar con eso? Bebés como de qué No, edades. no importa. Simplemente es busque usted quién me quiere apoyar. Hay diferentes tipos de respuestas reflejas en el bebé. Sí, nada más necesito 2 para que podamos identificarlas. ¿Nosotros vamos a buscar los videos o vamos Sí. a hacer un video? Bueno, lo que les sea más fácil. Si tienen un bebé, Yo, Chadiani, Yo no ok. tengo bebé, yo no tengo nada. Ok, si no pueden checarlos, esos tipos de ejemplos para que los podamos estar valorando para poder diferenciar entre lo que es los reflejos en los niños, a diferencia de un arco reflejo, que es el tema que vamos a estar viendo el lunes. ¿Sí? Quiero hacer esa diferencia. No es lo mismo el reflejo infantil a los arcos reflejo, pero necesito el apoyo de reflejo en bebés. Nada más 2 ejemplos para que se los yo, pueda mostrar. ¿Bien? Yo puedo hacer uno y creo que mi compañera Carmen yo quiere igual. hacer. Ok, perfecto. Sí, yo. Entonces, me repiten sus nombres por favor para que yo los pueda registrar. Carmen Escamilla Rosado. Shaviani. y Shedani. Ok, muy bien. Entonces, para que yo lo suba a lo que es el Classroom y ya registre también su participación. Y eso es lo que vamos a estar trabajando el lunes para que lo podamos entender mejor. Es más fácil cuando lo vemos con videos y ejemplos. Bien. Entonces, Es reflejo en niños, ¿no? O en bebés. Así se busca. es en bebés. En bebés es más fácil manejarlos. Es ese de los reflejos en niños, en bebés. Ese de los reflejos en los bebés. Que esa respuesta refleja en bebés.
es el término. La respuesta refleja en bebés. Respuesta refleja en bebés. Así se llama, respuesta refleja. Para que veamos algunos ejemplos, debe de haber varios, y nada más para que los podamos ver y podamos nosotros aprender y ver la diferencia. Bien, bueno, por mi parte sería todo. Si tienen dudas, la siguiente clase seguimos hablando de esto, y ya con los videos ya les debe quedar más claro esto que les estoy explicando. ¿Correcto? Es el reflejo de Moro. Uno es reflejo moro, la succión, sí, son esos tipos de reflejos. Pero es para que los podamos diferenciar y podamos contextualizar lo que estamos hablando. Sí, Reflejo de Ofiqueo. exactamente. Así, porque ya busqué uno que trae todos. Está bien, sí, sí, sí. Nada más necesitamos, aunque sean 3 o 4 minutos. Y ya con eso, no necesito que sean 10, 15 minutos, no, 2 o 3 minutos, 3, 4 minutos, nada más para poder valorarlos y que lo podamos nosotros analizar y comprobar, para que lo contextualicemos todo esto. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, maestro. Bueno, entonces, pues por mi parte sería todo. Nos estamos viendo para la siguiente clase y con esto es lo que estaríamos trabajando para cerrar por completo este tema. Bueno, pues me despido y excelente fin de semana. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós, maestro, igualmente. Hasta luego.